¿Qué tal? Buenos días, estamos aquí todos los jueves en Claroscuro. Hoy nos acompaña mi habitual compañero, don Raúl Arceo. Tenemos el gusto y el placer de tener aquí a don Francisco Peón, don Pancho Cachondo. Solís Peón, perdón. Solís Peón, aunque a mi padre no le gusta. Aunque a tu papá no le guste. Y tenemos el privilegio de tener otra vez con nosotros a el doctor Efraín Pot Capetillo, lo cual es un verdadero placer. Muchas gracias. Que pasen buenos días. Y pues hoy creo que lo más importante del día de hoy, ya habíamos leído, ya una vez que hemos leído todos los periódicos del día de hoy, creo que la nota más importante es... Perdona, tocayo, no organices. Yo me acabo de levantar, no he leído ningún periódico. Bueno, habrás escuchado lo que dijo el señor presidente, que se había acabado la guerra, que a él lo habían elegido presidente no para meter a la cárcel a los delincuentes, sino para devolverle la paz al país. Y pues creo que yo pensé que era otra cosa la cosa, que por algo estaba haciendo la Guardia Nacional y todo lo demás, y porque por eso nos iban a recetar la militarización formal del país para combatir a toda la gente. No es una cuestión de retórica. Como en su momento con Peña dijo, no voy a seguir la guerra de Calderón, y los periódicos dejaron de publicar el tema de las matanzas eso fue y todo. petición de gobernación. Sí, claro, pero también ahorita es una manera de decir, oye, de manera retórica, mientras siguen aumentando las muertes en todo y enfrentamientos en todos lados, es una manera de retórica para decir a la gente, nosotros vamos a utilizar otra estrategia, ¿no? Yo lo tomo como algo más de campaña. El presidente desgraciadamente no ha dejado de estar en campaña. Han sido 5 meses de transición a su toma de posesión, han sido 2 meses formales de gobierno, pero el señor presidente sigue estando en campaña. Entonces, cualquier cosa que digamos, yo creo que puede encuadrarse perfectamente al gusto de quien lo escucha. Es un estilo diferente, yo creo. Sí. Totalmente diferente de gobernar, o sea, deja de dar los formalismos, es un poco también, tiene que ver con la congruencia de su partido, que no es partido, sino que es un movimiento. Y entonces llega y rompe con básicamente algunos esquemas que teníamos muy formales, demasiado acartonados. Y por supuesto, y lo que hay que reconocer es que finalmente está ejerciendo una especie como de pedagogía política, en el sentido de que habla con términos llanos para que le entienda la gente común y corriente. Y entonces eso le ha logrado generar un éxito absoluto de conexión con la gente. Indudablemente los medios están confundidos respecto a ello. Él está marcando agenda todos los días, está dando las noticias, y los noticieros mañaneros ya no son tan exitosos, y tienen que, digamos que estamos en una etapa totalmente diferente. Y claro, esto es parte, yo coincido finalmente, que es una cuestión de carácter retórico, en el sentido de decir, todo el mundo estaba acostumbrado a que los primeros pasos de los gobiernos federales, tenemos como nuevo, era el golpe espectacular, apresar a fulano, a sotano, a mengano, y me parece que en este caso ha tratado de deslindarse de esa manera. Yo creo que indudablemente no es que vaya a perdonar a los que estén involucrados, y sobre todo yo creo que en el caso ahora del combate al robo de gasolinas, pues indudablemente en los siguientes meses habrá cabezas importantes que tendrán que rodar, ¿no? Y me parece que esto es parte de su estrategia, es decir, o sea, tranquilícense, los medios quieren ver finalmente golpes espectaculares, quieren un quinazo, quieren en un determinado apresamiento de los delincuentes, y creo que es parte de la estrategia y sobre todo de la retórica, ¿no? A mí me preocupan varias cosas. Creo que formalmente está llevando a la institución presidencial a un lindero en el cual el presidente dice mentiras.
y dice mentiras que desgraciadamente o por fortuna, no sé cuál sea, le desmienten casi de inmediato. Acusa a la cervecería Modelo de haber solicitado cientos de millones de devoluciones por impuestos y no sé tantas cosas, y la Modelo a las 2 horas manda un comunicado donde le dicen, no, señor presidente, perdónenos, pero nosotros como Grupo Modelo no hicimos nada de eso. Hay un tema que con nosotros lo argumentamos, y una de las socios del Grupo Modelo fue la que solicitó la devolución de los impuestos por la venta que se hizo del conglomerado. No lo hicimos nosotros como grupo. Creo que está usted equivocado, no tiene la información completa. Le bajan la calificación a Petróleos Mexicanos por un tema que creo que es bastante sencillo, al menos para los que tenemos la costumbre de leer y de ver cosas, ¿no? Un negocio que te puede dejar de 300 a 400% de utilidad, que es la venta de petróleo, le sales a decir al mundo que ya no lo vas a vender afuera porque ya no te alcanza, creando en toda la gente a la que Petróleos Mexicanos le debe tanto dinero la primera pregunta: si no vas a salir a vender tu petróleo afuera, ¿dónde vas a tener los dólares para que me pagues? ¿Sí? Y luego viene la otra actitud. Voy a construir una refinería. Espérate, le dicen, una refinería te va a dar una utilidad bruta del 10-15% cuando termines de refinar el petróleo. Hay 40 refinerías en el mundo que te pueden hacer eso, cobrándote, la verdad es que muy poco por esto. Y si tú dices que ya no vas a comprar petróleo al exterior, que es el anuncio, yo me pregunto cómo vas a operar una refinería, porque el petróleo que vendemos nosotros como país es un petróleo muy duro, muy cargado de azufre, muy pesado, que te cuesta mucho trabajo refinar, ¿no? Entonces sale y la calificadora baja la calificación de México porque hay una incertidumbre en los mercados internacionales, a partir de que, bueno, Petróleos Mexicanos pues no está produciendo petróleo a los volúmenes que estábamos acostumbrados, tiene una deuda muy fuerte. El gobierno les presenta en Nueva York hace unas semanas un plan de trabajo. La gente que tiene inversión en Petróleos Mexicanos de fuera dicen, no me convence mucho. Hicieron una explicación a base de PowerPoints y de palabras equivocadas en términos petroleros. Y los grandes bancos y toda la gente que tiene dinero metido en México con el tema del petróleo, dice, pues no me convenciste, no creo que sea por ahí la respuesta. Y obviamente pues vemos que baja la calificación, ¿no? Lo que se traduce, que es la parte que creo que mucha gente no entiende, que cuando tú tienes una deuda soberana, los temas de riesgo como país a la hora de prestarte dinero, si tu riesgo como país es menor o es mayor, tiene que ver directamente con la tasa de interés que te cobran. Entonces mucha gente te viene aquí y te dice, es que a mí no me preocupa mucho lo del petróleo porque como a mí no me afecta. Y es la misma historia cuando te hablan de las casas de bolsa, cuando te hablan del tipo de cambio, que la gente no ve con detalle que sí le va a terminar afectando. La gasolina se compra en dólares. Necesariamente la gasolina, si tú la subsidias, pues la pagamos tú y yo, para que quienes tienen coches, grandes coches, sean a los que subsidiamos, más que a la gente que no tiene coches, ¿no? Y todos estos pequeños detalles que se han ido juntando, vemos lo que está pasando en Michoacán, 1,000 millones de pesos diarios en pérdidas industriales y comerciales por la retención de los trenes. Armas una guerra contra los cárteles que te roban el petróleo, la gasolina, y dices, bueno, ya nos ahorramos 4,000 millones de pesos que ya detuvimos a los que nos están robando. Sí, nada más que hay un pequeño problema. Según cifras de Banamex, hay un daño patrimonial a la ciudadanía de 25,000 millones de pesos porque la gente no pudo salir a su auto a trabajar, la gente no pudo llevar la mercancía a distribuir. Y todo ese tipo de cosas que creo que podemos considerarlo como el costo del aprendizaje. A lo mejor pareciese un juicio muy a bote pronto, pero pareciese que alguien que tenía 18 años queriendo ser presidente de la República, pues llegó no iba a cometer esos errores. No iba a cometer esos errores.
Creo que esa es la percepción al final de quienes somos críticos del presidente, ¿no? Hay quienes todo lo que hace el presidente lo ven bien, pero pues... Mira, tocayo, si me permites, realmente nadie sufrió a Andrés Manuel en esta mesa como lo sufrí yo, siendo diputado local. Y el En la señor Ciudad de México. era el jefe de gobierno de la Ciudad de México. El tipo es un farsante. Para empezar, elevó la deuda pública de la Ciudad de México a los niveles más altos de la historia. Marcelo Ebrard, que además es una relación Amor-odio. muy curiosa. Apache, no amor son, apache. son como un matrimonio venido a menos que se odian porque tienen que dormir en la misma cama. Está grueso, ¿no? Lo viví con mis padres muchos años, entonces nunca hay un buen resultado en ese tema. Ahora, Andrés Manuel siempre ha tenido una estrategia de comunicación extraordinaria hasta que la realidad te alcanza. O sea, la verdad está ahí, le puedes echar los adjetivos que quieras, puedes tomar actitudes bravuconas, pero aquí sí, perdónenme la mala palabra, pero no hay otra mejor para decirlo, al carajo, ¿no? Pancho, pero no es una estrategia que se agote después, o sea, en poco tiempo. Claro, en 2004, cuando hacía sus entrevistas a las 6 de la mañana, a las 6, pues sí, evidentemente Fox hizo, bueno, los gobiernos panistas son pésimos para la comunicación social o para la comunicación En general, ¿no? en general. Y eso de que no son corruptos también hay una seria duda también. Tengo mis asegúnes, a lo mejor son igual de corruptos, pero no saben cómo. Ahora, aquí el tema es que lo hizo de 2000 a 2003, le trajo resultados extraordinarios en temas de comunicación para la Ciudad de México. Cuando además, porque ya no es así, estamos hablando de 15 años, la política de la Ciudad de México era política nacional. Ahorita ya no existe eso, ya es política local como cualquier otra. Y en 2004 su rating bajó el 66 o 68%. ¿Por qué? Porque los periodistas ya no le creían. ¿Y qué es lo que sucede con los medios? Pero hoy es diferente, Pancho. Hoy el periodismo en México ha cambiado mucho de que Andrés Manuel fue presidente y de que ahora de que fue jefe de gobierno y ahora presidente. Y en ese trayecto vino la gran debacle en la que el gobierno, del periodismo me refiero, la gran debacle del periodismo, en la que el gobierno se convierte en el principal cliente de los periódicos. Porque aparecen redes sociales, bajan la circulación, baja la compra de... ¿Me entiendes? A ver, otra vez, y son los medios digitales, y son, la verdad, esa tablet que tienes, donde hasta me veo flaco. Digo, a mis 125 kilos, pues, verse flaco tiene un mérito para la tablet, no para mí. Mira, el tema de Andrés Manuel, con la seguridad, con los guachicoleros, y su estrategia de comunicación, que no va a variar, va a tener consecuencias espantosas, porque ni le puede seguir dando dinero a los medios de comunicación. Ahorita los medios, como bien dijiste, no saben qué hacer, pero cuando se den cuenta que no van a tener sangre para que sigan imprimiendo, que la única sangre que van a tener son las noticias reales, ahí los veremos, ahí los veremos. La segunda parte es que no ha podido doblegar ni al ejército, ni a la marina, ni a la policía federal. Los altos mandos finalmente no quieren la gendarmería. No hay manera de que reclute un Estado Mayor presidencial más o menos, iba yo a decir decente, pero eso no existe, más o menos presentable. No existe. Entonces, la seguridad se le va de las manos. ¿Qué es la salida fácil? ¿Cuál es la salida más fácil? Decir, yo no persigo, ¿no?
tarde o temprano, cuando los índices de criminalidad sigan ahí, y eso es lo más terrible de Andrés Manuel, las expectativas que generó cuando la gente se dé cuenta que finalmente todo va a seguir igual, ¿cómo va a reaccionar? No, yo sigo insistiendo en el tema. Yo creo que es más de boca para afuera, ¿no? Lo que comentas del tema de la Guardia Nacional, la Gendarmería, porque por una parte sí está haciendo todo lo posible por militarizar el país, pero por otra parte dice, no los voy a perseguir, ¿eh? Yo creo que es una cuestión más para generar una percepción de que va a pacificar el país. Sí, nada más que lo dice ayer, Claro. y hoy le mandan un artefacto explosivo a la refinería de Guanajuato, en donde una manta, haciendo uso de ese lenguaje tan Soez. folclórico que tienen los narcos, lo amenazan de muerte y les dice, y sacas a la gente de la refinería. Sí salió la manta, dice la manta, yo no la vi. Mira, Y te voy a decir una cosa, no por justificar el léxico de los narcos, pero es mucho más articulado que el de Gilberto Ahí está la banda. González Noroña, ¿no? Ahora, la refinería, pues sí está en Guanajuato, pero Salamanca. para ser En Salamanca. exacto, está en Salamanca. Sí. Y le dice, es la refinería más vieja del país. ahí te dejo un regalito en mi refinería, para que vayas viendo cómo se van a poner las cosas. Suelta a mi gente que se llevaron y haces caso y vales madre. Y lo amenazan de muerte y digo, la verdad es que ese es el tono más suave de la manta. Toca Pero en la manta se están dirigiendo al presidente de la República. Por Ya no supuesto, se pero dirigen eso le va a ganar otra más persona. simpatías, ojo. ¿Tú crees? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ujú. Esto le gana más simpatías al presidente. A mí lo que Porque le da temor, sí, indudablemente. Y entonces todo el mundo va a empezar a decir, oiga, mira, que no sé qué. Qué valiente es el presidente. Exacto. A ver, Mira, en términos generales, en términos llanos, por Ajá. ejemplo, la gente de pronto, bueno, y las encuestas que se han hecho y demás, Sí. han señalado, a ver, la gente que estaba, la encuesta de Reforma, ¿no? O la del multicitada Reforma. el financiero. Sí, de pronto dicen, a ver, los que están haciendo cola, sí, es un desastre, no sé qué, pero ¿y qué le parece entonces el combate? Excelente, no importa que yo haga aquí el tiempo necesario, que le den en la torre a aquellos, ¿no? Claro, ¿Eh? claro. Entonces, ojo, indudablemente, y lo que se ha señalado en esta mesa es Oye, verdad en un momento determinado, pero ahí está la tensión. acuerdas, Efraín? Entre, ojo, las élites y la población. La en general. población. Muy, por supuesto, yo no digo que es el pueblo, tampoco comparto que el pueblo es sabio per se. ¿eh? Claro. Tampoco De es hecho, sabio no lo per es se, nunca. ¿eh? De hecho, no por lo es, nunca supuesto. lo ha sido. Entonces, pero finalmente, ¿Te acuerdas también de- la cuestión de la sensación, ¿te acuerdas? de ahí Ajá. es la apuesta a la gobernabilidad. ¿A qué le apuestan? ¿A la gobernabilidad o a la gobernanza? La clave está en que, por ejemplo, gobiernos anteriores le han apostado a la gobernabilidad y han sido muy cautos para actuar en contra de las espesas redes de complicidad. ¿eh? ¿Te acuerdas en el Entonces, caso de Calderón, por ejemplo, no? y eso ha evitado, por no meterse en un conflicto de estas características, entonces lo que ocurre, básicamente, es que sobre esa situación se han montado en realidad o creado nuevas alianzas, digamos. Ahí está el caso de la señora Elvester, juntamente con el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, Sí. y por supuesto, o sea, fue favorecida en un momento determinado por el régimen y hasta el partido le creó. Claro. Ahora, pues ya no le sirve a sus intereses y va por otro, ¿no? Claro. Entonces, bajo esas circunstancias, entonces eso, por no entrarle al asunto, le apuestan a debilitar a ciertas cúpulas, poder económico, político, encumbrar a otras y meterse en otro tipo de líos. Complejizar el asunto. Ahí tenemos cuando Salinas de Gortari generó la reorganización, acabó con la Nación de la Banca, ¿no? Impulsó nuevos capitales y se resultaron una serie de pillos aquellos, los nuevos banqueros, les dio una serie de pillos y entonces, pero... El Fobaproa famoso después con Cedillo. Por supuesto. Entonces, ese es el asunto, ¿no? De a quiénes impulsas, con quiénes pactas. Y lo que estamos viendo aquí es indudablemente, incluso esta cuestión de la amenaza es de muerte y demás, es un reacomodo de las fuerzas
sociales y políticas, económicas del país. Ante ese escenario estamos, y por eso parece tan confuso y mucho más grave que en otras ocasiones, por supuesto, mucho más tenso. Yo creo que estamos en una situación diferente, que no deseamos, pero de manera similar a lo que ocurrió cuando Fox entró a la presidencia de la República. Claro, genera muchas expectativas, y entonces todo está en los pasos que vayan dando y lo que vayan apuntalando. Por supuesto, ante estas amenazas, tampoco el presidente va a seguir teniendo, van a tener que tomar otros mecanismos, no va a ser tan, porque no se deben tomar tampoco Doctor, sí. Ahí, perdóname. Sí. ¿Dará para el 2021? Esa es la enorme pregunta. Segundo, en el caso de Andrés Manuel, pues bueno, eso lo viví en primera persona, ¿no? Y eso me hizo famoso. La gente de los antros estuvo con Andrés Manuel, estuvo con esa subnormal ex esposa de René Bejarano. Y entonces, bueno, finalmente aparecen las fotos con las pancartas. Bueno, las putas terminaron votando por mí, ¿no? Y votando por una opción. No, la verdad no por mí, porque no estoy tan guapo. Caray, por una opción diferente a la que él representa. En el caso de los guachicoleros, es muy tenue el hilo. ¿En qué momento eres cómplice? ¿En qué momento eres socio en la política? ¿En qué momento dejas de serlo? Ahora, yo diré siempre que Andrés Manuel ha sido un pésimo gobernante y es un farsante. Más, sin embargo, culero no es, cobarde no es. Él va a seguir su ego hasta donde su ego lo lleve. Ahora, cuando empiezas a tratar mal a tu propia gente, porque es su gente, esa zona de la República votó por él, por eso. No, Guanajuato no, fue el único estado en el que perdió. No. En el caso de Guanajuato, en el caso del Bajío en general, lo detestan, ¿no? Pero en el caso de Hidalgo, en el caso de Tlaxcala, en el caso de Puebla, o sea, esa gente votó por él, por eso, porque finalmente la ilegalidad que permitían los otros gobiernos la toleraban. Él la hace legal. ¿Qué va a suceder cuando tengas un país en caos y que digan, bueno, es que si Andrés Manuel me da permiso, puedo hacer lo que me dé la gana? Que esa tenue línea que viene entre el combate a la corrupción y el no combate a la impunidad, que no, yo creo que no puede ir una desligada con la otra. La gran criminalidad en este país se basa en que en el 90 y tantos % de los casos no se resuelven. Entonces la gente dice, bueno, pues yo puedo cometer cualquier delito y me salgo con la mía. Entonces tienes un presidente que llega y nos dice que él va a combatir la corrupción, que él va a ser el paradigma de la corrupción, va a cambiar absolutamente con él. Cancela un aeropuerto porque dice que todos los empresarios que estaban metidos ahí eran corruptos, y luego los jala y nombra un cuerpo de asesores del gobierno con todos los corruptos que supuestamente iba a meter a la cárcel. Luego habla de que hay un grupo de funcionarios públicos federales que están en la administración, a los que no va a perseguir, porque él quiere borrón y cuenta nueva, que todo sea diferente. Luego vemos a los maestros de la coordinadora que toman las vías, unas vías federales, por supuesto, le echa la culpa al gobierno del estado, diciendo que todo empezó porque ellos no le querían pagar, ¿no? Y que ellos no van a reprimir al pueblo. Y dices tú, bueno, y la última, la de ayer, la de no voy a combatir a los capos, no los voy a detener porque ya se acabó la guerra. Entonces, ¿cómo vamos a combatir la corrupción si no ponemos unas leyes, un castigo propiamente, ¿no? ¿Cómo puedes tú pensar que no vas a ser castigado y que no te se busca la idea de, oye,
pues me voy a robar ese cochecito porque está parado allá y tiene puestas las llaves y si me van a demandar, bueno, sí, pero lo hice por necesidad. Aunque lo hice hecho por sinvergüenza, ¿no? O sea, esa es creo que la confusión grande que hoy genera esa Pero también la actitud. interpretación que hacen los medios sobre el asunto. Porque yo vi la conferencia y lo que señalaban realmente no era eso de que iba a dejar impune a los capos. Le preguntaron si habían en este momento, con el huachicoleo, habían detenidos a capos del narcotráfico. Y dijo que la prioridad era diferente, que en este momento era el asunto, no que deba impune el asunto, digo, la prioridad está en este momento, no ha habido en ese sentido, dijo, pero porque no estamos. Y luego se siguió y probablemente ahí de pronto y lo que señalaba era, sí, o sea, estamos aquí y lo que no vamos a dar golpes espectaculares, dijo, no estamos sobre eso, no estamos, pero no sé, los medios lo interpretaron como que era la impunidad absoluta. No estoy tan seguro de que eso haya sido así. Exacto, ¿no? Entonces, finalmente finalmente también y los medios de comunicación es correcto que finalmente presionen y digan. Y hay una cosa que indudablemente lo que tú señalabas, las imprecisiones, el manual para entender al presidente. Sí. Pero también eso, por ejemplo, cuando se habla de imprecisiones y se trata de generar polémica al respecto, de pronto hay otra respuesta. O sea, independientemente de a lo que voy, no es que sea correcto o incorrecto. A lo mejor este gobierno con sus imprecisiones está siendo mejor interpretado por la gente de abajo en el sentido de que se parecen mucho a ellos. Wow. Claro, A ver. es un retrato. A ver, me niego a creer que la gente es tan pendeja. No, al contrario. No. Al contrario. Ese es el mensaje. La élite es la que está enormemente descontenta. La élite política, la élite económica, porque están modificándose las reglas del juego. Están modificándose las relaciones que ha habido en torno a negocios, en torno a política, etcétera. Y por supuesto, esto es una confrontación. Indudablemente. Ahí están las encuestas. Yo no lo digo simplemente. Ahí están las simpatías del presidente. No varían. Oye, Eso es no quiere decir, ojo, no quiere decir que eso sea, vuelvo y repito. Correcto. ¿no? Claro, pero ahí están. O sea, eso es un escenario que debemos considerar también. Son las preferencias positivas de Andrés Manuel, porque hay preferencias muy negativas y les creo. Claro. Las preferencias positivas de Andrés Manuel están en la tercera parte, de las cuales tenía Carlos Salinas de Gortari en 1991. Eso es histórico. Sí, claro. Ahora, También cuando Felipe Calderón empieza en Michoacán casualmente el combate al narcotráfico, se sube al 80 y tantos % su aceptación igual. sí, por supuesto. Sí. Todavía la luna de miel, pues estamos a unos 60 días. A 60 días. 60 días. La gran pregunta, como decía mi tocayo el Oscuro López. Tú eres el claro Pancho. Sí. A mí no me molesta que me digas el oscuro, porque además todo el mundo me dice el negro. Nunca he sabido por qué, pero la verdad es que A mí me dicen el gordo. tampoco sabemos por qué. Eso calumnias. Inventa la gente, como por eso me dicen Pancho Cachondo, porque pues lo cachondo también son calumnias, desgraciadamente. Bueno. Pero metámosle seriedad al tema. Sí, metemos. Es que esa es otra cosa. Andrés Manuel no le mete seriedad a ningún tema. O sea, si finalmente quiere ser la 4T, la cuarta transformación, pues a 60 días no se ha visto más que discurso. Y el tema principal, que es el de seguridad, ya le está estallando en las manos. Y vuelvo a repetir, ¿qué va a pasar cuando la gente se sienta defraudada en su voto por alguien de quien esperaba todo? ¿Por qué? Porque ya no hay otra opción. Ahora, sal del estado de Yucatán. Pero no te vayas a Campeche, porque esos son yucatecos en propedéutico, no cuentan. Si sales de Campeche te vuelves yucateco, pasas el examen, ¿no? Si no te quedas allá.
Pero sales de Yucatán, vas a Quintana Roo y te das cuenta que gente desesperada, que además tiene el efecto de demostración de una riqueza enorme. Dice, bueno, ¿por qué no me están dando lo que me corresponde si voté por Andrés Manuel? Eso es extraordinariamente peligroso. Y Andrés Manuel, finalmente, créemelo, todos los que hemos tratado con él lo sabemos, le vale absolutamente madre. ¿Y cómo ves el tema de la oposición? Y también le pregunto al doctor, porque no veo una oposición articulada, como que siguen lamiéndose las heridas, tratando de entender cómo se van a organizar. El PAN está, Marco Cortés cuando desdibujado por completo. inició bien, ahorita está completamente desdibujado. ¿El PRI? ¿Dónde dejas al PRI? El PRI está en sus procesos internos también, tanto a nivel Yucatán como a nivel federal. ¿Cómo ven a la oposición? Porque no la veo ante esos escenarios de atacar a las instituciones públicas como el INE, como el Tribunal Electoral Federal, como el Tribunal Superior de Justicia. ¿Cómo ven a la oposición? Porque no veo que estén defendiendo esas instituciones que costaron muchísimo trabajo construirlas, ¿no? Y muchísimo dinero, ¿ah? Sí, claro. Totalmente debilitados. El problema con los partidos políticos tradicionales, PAN, PRI, PRD, es que están desconfigurados a nivel nacional, están atrapados en sus propios mecanismos de reorganización y de regresar al rumbo. Y de complicidades internas. Claro, también, ¿no? claro. Entonces están ajustando cuentas entre sí y lo más difícil va a ser reconectarse con los impulsos de la ciudadanía que ahorita hemos señalado, ¿no? Sí. Por un lado, indudablemente, están todas las expectativas, hay una gran parte del país que sufre inseguridad y como bien decía Pancho, o sea, por ejemplo, Quintana Roo, la situación de inseguridad ha escalado de manera importante pues en el último año, sobre todo, ¿no? Y bueno, no han sabido dar respuesta, ¿no? Y esto obedece, yo creo que es el gran reto para los partidos políticos es volver a tomarle el pulso a la sociedad. El problema es que todavía se siguen enfrascando en sus procesos de carácter internos. O sea, no están discutiendo sus programas, no están discutiendo sus nuevas propuestas ante esta sociedad que ha cambiado. Se están repartiendo el poder. Indudablemente, y también están o el no poder. No alcanzan a tener una visión más articulada, de forma completa sobre la sociedad. Eso no lo tienen. O sea, todos se han perdido de forma. Es que yo creo que ni siquiera lo buscan, doctor. Yo creo que al final lo que pasó es que cuando surgen los partidos de oposición reales en los 80s y empieza este combate frontal al sistema de partido único y todo lo demás, había gente que hacía filosofía política y que tenía una idea clara de lo que quería hacer. Hoy, cuando ya vieron que el poder se puede compartir, han sacado tales dividendos de la compartición de ese poder que se convirtieron en cómplices. Y ese ha sido siempre el gran mérito del gobierno priista de toda la vida de México. El problema es que dejaron de ser autocríticos. Y entonces ahí perdieron la posibilidad de volver a conectarse con el pulso de la sociedad. Lo que le sucedió al PRD es evidente, ¿no? Se desfondó por el secuestro de un grupo de gentes que se apoderaron y entablaron una ruta que le llamaron reformista y en su momento generó expectativas de carácter interno, pero a costa de ir abriéndose paso y generando, ahora sí, damnificados, que fueron los que le pasaron la factura. Los damnificados se han salido y todavía no alcanzan a articularse. Yo creo que ahí ese es el partido que tiene mucho más visos de desaparecer, pero así en lo inmediato, si no se articulan. A ver, doctor, ahí sí te puedo decir que el sistema de partidos pues fue una circunstancia de verlos aquí, de verlos en la Ciudad de México cuando yo era muy joven, y lo que dice nuestro amigo el tenebroso López, así está mejor que oscuro, ¿verdad? Sí, está mejor. Está más cachondo el asunto. Realmente es una cuestión de que se perdió la mística.
¿Se perdió la qué? La mística. La mística, sí, yo la creo. mística. Eso creo. La mística. Yo recuerdo con el Partido de Acción Nacional, aquí en la Ciudad de Mérida, había un peso, duraba 6 kilómetros, ahorita un peso dura un paso tal vez. O sea, no hay una convicción porque no se lucha por nada más que un espacio político. Por un cargo público. Por un cargo público o por algún beneficio personal. En fin, mira, lo que era el viejo Partido Comunista, que después fue el PSUM, ¿en qué terminó? Llegó Muñoz Ledo, llegó Cuauhtémoc Cárdenas, llegaron los priistas y con permiso. Bueno. No están viendo mi codo junto al doctor, ¿no? Con permiso. Hicieron una cosa diferente. Hicieron un PRI-bis. Tal cual. Y eso es lo que sucedió. Y los que no querían un PRI-bis se fueron con Andrés Manuel. Porque es el esquema corporativo que conocen. Andrés Manuel es más priista que Víctor Cervera en su momento. Real, ¿eh? El conservadurismo político en su máxima expresión. No se llama conservadurismo político, se llama gatopardismo. Ok. Tal cual. Ahora, ¿qué pasa con los partidos políticos actuales? En Yucatán, aquí sí tú eres el experto, pero con los partidos políticos, mira, la oposición existía en contra del PRI. Como decían los españoles, estábamos mejor contra Franco, le decían a Felipe González. No, una vez que ya no tienes enemigo, porque además era una dictadura de partidos, sí, pero era una dicta suave, o sea, era un gobierno que solo reprimía específicamente. Te voy a contar una anécdota que escuchamos el otro día, en la que el dueño de un medio de comunicación local, muy, muy fuerte, no, además el más combativo llega, que en la historia del país. Llega un momento en el que dice, oye, que con todas las pruebas que tengo de lo que están haciendo en este gobierno, yo no voy a ser el culpable y yo no quiero ser partícipe de la desaparición del primer gobierno de oposición que hay en Yucatán. Y saca una serie de documentos y ahí te das cuenta de que este personaje pues estaba enfrascado en lo que había sido su lucha original. Una vez que logras esa parte de la lucha, que logras llevar a un partido político de oposición sólido a hacer gobierno y te encuentras con que lo que hacen es verdaderamente oprobioso y dices tú, bueno, ¿y ahora qué? Si yo los vendí como lo mejor del mundo y hoy me encuentro con que están haciendo exactamente lo mismo que hacían nosotros. ¿Qué hago? ¿Me callo? También servía para vender el medio y para hacerlo famoso. Digo, aparte de eso, ¿no? Pero es como una chava. Ok, la añoras y tú ya te acostaste con ella y te das cuenta que es una hija de puta, pues ¿qué haces? Pues bueno, no, el tema, mira, ¿qué es lo que va a pasar? Y como decía Enrique Krauss, prefiero ser historiador que profeta. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a hacer un bloque anti-AMLO. Muy pronto y muy cerca. Por cierto, ya pedí mi solicitud para credencial, ¿no? Yo creo que ya somos dos. Ya somos varios los que estamos. Bueno. Lo que pasa es que realmente creo que hoy por hoy en este país, lo que esperábamos que fuese una contienda política inteligente, seria, y que aspirábamos a que hubiesen actores políticos que fueran gente de peso, de filosofía política, de conducta personal propia, no hay. Pues, te pongo dos ejemplos. Ve, el señor que fue ex candidato a la presidencia, el Macri, ¿se llama? No, el que fue candidato presidencial es el presidente. Aquí contra Peña Nieto y todos ellos. ¿cómo se llama? El del Panal. El del Panal. Cuadri. Va y mete una solicitud para hacer un partido político en México. Y todo mundo le cae encima. Va Felipe Calderón con su mujer y pide un partido político también. Y todo el mundo le cae encima. Sí, ya. Yo no me acuerdo que nadie le haya caído encima a Andrés Manuel cuando pidió armar Morena. Yo no recuerdo haberlo visto. Entonces resulta que hoy tienes en la presidencia, que esa es la parte en la que yo más me enciendo,
a un personaje que te decía que iba a ser distinto, que iba a ser diferente, que las cosas que habíamos visto y que como sociedad nos tenían hartos, ya no iban a pasar. Que todas esas intransigencias priistas, panistas, perredistas que vimos, que fueron las que nos fueron, válgame la redundancia, alejando de ellos, ya no iban a ser. Entonces, hoy ves a un presidente que al día a día no solamente no te informa, te desinforma, te miente en primera plana, pero además, cuando tú como sociedad civil has estado tratando de contener el poder del gobierno y hacerlo más claro, más explícito, más transparente, te sale un candidato que dice, no, pero es que la sociedad civil ha abusado y todos vamos a perjudicar a la sociedad civil. Y dices tú, bueno, ¿cuál es el tema? Yo recuerdo que me lo contaron, tenía yo 5 años, que hace 15 días. Bueno, un poco más. El director del CUM me dijo que todo ese sector, si quieres conservarlo, lo que quiera, porque además hay otra cosa. Los votos en una urna cuentan igual, sí, pero a la hora de gobernar no valen igual, ¿ah? No valen igual. No valen igual. Entonces, ese sector de la sociedad que dijo, bueno, vamos a confiar en Echeverría ad cautelam, ¿no? Y se fue Hugo B. Marcaín. A los 2 años. ¿Dónde está Tatiana Cloutier? ¿Okay? A Loretta Ortiz Alf, pues bueno, creo que ministra de la Corte no va a ser, ojalá lo sea, ¿no? Pero, porque es una abogada sensacional, pero no lo va a hacer. Él está sacrificando a lo Hugo Chávez, a la gente que vale la pena, que está cerca de él. Y Poncho Romo no tarda. Cada vez que agarra un micrófono, tiene un descalabro peor. Entonces, yo veo que se va a quedar con un grupito, a ver cuánto dura Marcelo Ebrard, con un grupito muy pequeño, que es como diría Walt Whitman, me canto y me celebro y me canto. Y entonces ese grupito que planea quedarse 18 años o 24 al menos en el poder, cuando sienta la presión social, vamos a ver cómo van a reaccionar las instituciones que él intenta socavar. Por lo pronto, el Instituto Nacional Electoral ya acudió a la Suprema Corte de Justicia y por lo pronto los ministros de la Suprema Corte de Justicia ya lo mandaron al carajo. Yo creo que eso es otra cuestión importante. El tema aquí es finalmente hacer prevalecer las instituciones. Okay. Indudablemente. Y lo que afortunadamente continúa es que están abiertas esas posibilidades, que se tienen que reformar, por supuesto, que el Poder Judicial es de los más debilitados y los más... sí, y además corrompidos. Vemos cómo operaron para quitar a la presidenta del... Efectivamente, pero de todas maneras, Trife. eso finalmente también se requiere en un determinado reformas, y allá se requiere también de la responsabilidad de los partidos políticos. Y lo que se señala, la presión de la sociedad no va a venir a lo que estamos observando, que en este momento ha sido una confrontación de los grupos que han sido directamente afectados sus intereses. Claro. Sigue siendo un pleito de élites, la élite política contra la élite económica. El problema es que nosotros carecemos de un déficit de sociedad civil por la forma de organización corporativa en la que se manejó esto hasta hace, bueno, sigue manejándose, ¿no? Es que el ejemplo del PRI todo el mundo lo ha tomado como el ejemplo válido. Entonces, ese es el asunto. Todavía los grupos influyentes de los sectores populares, digámoslo así, el sector obrero, el sector campesino y las organizaciones populares, todavía no se organizan de forma autónoma e independiente. Siguen siendo clientelares. Exacto, bajo la forma clientelar del PRI. Ya nos
directamente conectadas al corporativismo estatal porque han perdido fuerza, Claro. sobreviven en los estados, en muchos estados, Sí. y los han reeditado los partidos de oposición que han llegado. Así es. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, lo que ocurre es que la sociedad debe ser autónoma e independiente, y eso se ha perdido. ¿Y quiénes han conformado la parte más activa de la sociedad civil? Las clases medias y altas de la sociedad. Las clases populares nos han liberado de la agitatura clientelar. Entonces hay que apostar en un momento determinado al activismo de esa sociedad para poder cambiar el asunto. Doctor, a ver, dentro de la reforma laboral que hizo Felipe Calderón, quedó un pequeño detalle. Enorme. Pequeñísimo. Enorme. Que él no se atrevió, y mira que si alguien odia a la clase laboral de este país es él, lo sé. Alguna vez nos tomamos agua bendita juntos. Hace 2 años. Amén. Amén. Era otro tipo de huachicoleo. A ver, tenía menos grados Guy Luzá que la gasolina, eso sí era un poco más caro. Pero bueno, no. El tema es, si Andrés Manuel elimina la toma de nota en los sindicatos, y reforma la ley laboral en ese aspecto, invito a la comida. No va a suceder. ¿Por qué? Porque él tiene en la mente El control político. Sí, como nos decía el siniestro López, ¿qué le debo de parar, verdad? Sí, ya. Ya, ok. Ok, ya. Nos decía el titular de este programa que de verdad él tiene en la mente un modelo corporativo, nunca ha tenido otro en la mente, lo puso en práctica en el gobierno de la Ciudad de México. Él lo que quiere es el control de cosas que se llaman sindicatos, que se llaman asociaciones de obreros, campesinos, sobre todo ligas de comerciantes ambulantes. La que le dio Padierna y Bejarano. Por supuesto. Estaba yo pensando en eso, brujo. Pero además, a partir de eso, piensa que va a tener interlocutores válidos. ¿Ok? Él los nombra. Él nombra a los interlocutores. Claro. Y eso es una bomba de tiempo. Al señor no lo hemos escuchado durante un rato. No, ya estamos terminando el programa. Nada más sí me gustaría para concluir. Estabas comentando, no terminaste la idea. ¿Ves un frente amplio contra Andrés Manuel, pero ves a los partidos uniéndose en ese frente amplio? Yo veo muy desarticulados, muy pulverizados. ¿Qué sigue aparte? ¿Quiénes armarían el frente amplio? Los empresarios, porque también ya están acomodando en el tema, ¿no? Nada une más en política que la complicidad. Nada. Bueno, más bien en la vida humana, nada une más que la complicidad. La segunda parte, es más fácil hacer un discurso negativo que hacer uno que positivo. Yo me acuerdo cuando Rufo ganó Baja California, lo dijo en broma, pero un poco en serio. Bueno, si esto no era de veras, ¿qué vamos a hacer ahorita, no? Estar en la oposición es a toda madre. Es comodísimo. Es comodísimo. ¿No? Sin embargo, en este tema, en la medida en que se vaya decepcionando el apoyo popular, como le está pasando a Trump, la base social de Andrés Manuel, en esa medida se va erosionando su credibilidad y ojalá me equivoque, ojalá Andrés Manuel, la verdad, sea el mejor presidente de México. El mejor presidente de México como él quiere. La verdad, podremos estar contra otros después, contra Martín Batres, en fin, contra Goretsky. O sea, escójanlo, ¿no? Ya, pero ya despidámonos. Bueno, Doctor, tu cierre. Bueno, creo que el reto que tiene este gobierno, por lo que todo aquí hemos abordado, son de alguna manera generar mecanismos de comunicación que puedan a su vez crear confianza entre las capas sociales que finalmente están siendo afectadas. Y la única forma de hacerlo va a ser a través de
apostarle a crear esas instituciones, a respetar instituciones, fortalecerlas y en un momento determinado apoyar los procesos que la reformen en vías de fortalecer, como es el caso multicitado del poder judicial, ¿no? Claro. Y yo creo que esa es la única vía, y apostarle, por supuesto, a que la sociedad en su conjunto se pueda organizar de forma autónoma, independiente. Y yo creo que esa es la clave, doctor. yo creo que hay que combatir el clientelismo y esperemos que los partidos políticos Lo entiendan, puedan dar el salto, puedan renovarse, y los que no lo hagan, pues desaparecer. Así es. Desaparecer. Bueno. Yo creo que va a haber reacomodos muy fuertes. Muy fuertes. sentidos. Pues, Yo nada más quiero decir una frase. ajá. México no es Venezuela. Bueno, No, Paul. muchísimas gracias por acompañarnos y tuvimos invitados de lujo hoy que esperemos que nos se acompaña repita con más, pronto. con más frecuencia. Que pasen buenos días.